Hola, ¿qué tal? En esta ocasión te voy a compartir la segunda parte de mi lista de libros recomendados de negocios. Bueno, si no viste la primera parte, te recomiendo que le eches un ojo. Es un episodio justo anterior a este. Pero bueno, en suma, con esta segunda parte voy a completar esa lista que son de 30 libros. Te los voy a dar muy resumidos. Voy a explicar uno a uno de breve manera, nada más para que tengas una idea de qué van. Pero bueno, al final de cuentas son libros que me han ayudado mucho a tener una mentalidad de negocios pues mucho más objetiva y que me ha dado muy buenos resultados. Entonces, bueno, sin más, comenzamos. El primero de esta segunda parte es el libro Think and Grow Rich, que se publicó originalmente en 1937 y es un compendio de pensamientos, de conceptos y de técnicas de visualización también que Napoleón Hill fue encontrando a través de los años, consultando con gente que era exitosa financieramente hablando, que tenía muchos negocios y que tenía en general, ¿no?, un éxito financiero probado. Y bueno, en este libro Hill nos da una serie de historias también de gente que en su época fue muy, muy rica, o sea, la gente más influyente y poderosa y financieramente próspera de su época, ¿no? Gente bien famosa como Andrew Carnegie, Thomas Edison, Henry Ford y muchos otros millonarios de su generación, ¿no? Entonces, creo que puede ser bastante útil para que puedas tener un bagaje sobre la mentalidad del millonario, ¿no? Y aunque este libro a lo mejor para algunas personas puede sonar como a pensamientos fantasiosos, ¿no? O sea, pues piensa y ya con tener pensamientos positivos y de dinero y de abundancia te va a llegar a toda la prosperidad económica, ¿no? No se trata de eso, obviamente, no se trata solamente de estar visualizándote con mucho dinero, con una casa preciosa, con una familia que te ame, viajando por el mundo, etcétera. O sea, no basta con visualizarlo, obviamente. Pero creo que creértela y tener claro a dónde vas es muy importante para llegar ahí, ¿no? Es fundamental. Entonces, lo que nos enseña aquí Napoleon Hill es eso, ¿no? Tener claro en nuestra mente a dónde queremos llegar. Y yo creo que lo ilustra, lo explica muy bien y nos da ejemplos muy padres de gente de la época, ¿no? De la década de los 30 del siglo XX, con gente que hoy en día sigue siendo referencia y que a través de los años se ha probado que tuvieron muchísimo éxito y dejaron un legado muy importante en la humanidad. El segundo en esta lista es The 100 Startup de Chris Guillebeau. Y bueno, en este libro él nos da muchos ejemplos de gente que básicamente inventó su propio negocio, muchas veces siguiendo sus pasiones o siguiendo sus talentos o una combinación entre la pasión y el talento, y encontró cómo monetizar eso. Entonces da bastantes ejemplos que realmente te dan mucha, a mí en lo personal me motivaron bastante para ver que realmente sí puedes empezar con $100, ¿no? O sea, desde $100 puedes comenzar un negocio. Ahora más que nunca con el internet y la tecnología y todo lo que tenemos, ¿no? Pero bueno, el mensaje de Chris es muy claro, y es que hay 1000 maneras de generar ingresos, 1001 maneras, ¿no? Y que si no existe, la puedes tú inventar, ¿no? Además. Y por eso yo soy muy defensor de la idea de que no tienes por qué limitarte a cierto nivel de ingreso. O sea, que a lo que ves, no hay un límite para arriba, ¿no? Y aquí Chris, pues básicamente derrumba todos esos paradigmas, ¿no? O pretextos que la gente pone para no iniciar un negocio, ¿no? Por ejemplo, que no tienen mucho dinero, o que no tienen el expertise suficiente, o que como no tienen estudios a lo mejor muy especializados, pues no lo pueden lograr, que tienen que ir a una universidad de renombre con un MBA, etcétera, para empezar un negocio. Eso es bullshit, ¿no? Aquí queda muy claro que no es cierto. Realmente puedes empezar con muy poco capital, puedes hacerlo de 1001 formas distintas, y si no existe
Tú lo puedes inventar, crear de la nada. Puedes hacer 1001 cosas distintas para incrementar tus ingresos de manera lateral, si lo ves así o si lo quieres llevar así, a tus ingresos actuales, a tu empleo, etcétera, ¿no? Entonces aquí básicamente con este libro se te van a acabar los pretextos, ¿no? Y bueno, en el otro libro de él que también me gusta mucho, que se llama Side Hustle, que bueno, sigue la narrativa del libro anterior que te mencionaba, pero aquí ya un poquito más estructurado con respecto a cómo ir de una idea a ya generar ingresos en 27 días, o sea, como un roadmap, ¿no? Te da tal cual un flujo o una referencia que puedes seguir para de una idea de que tú tengas, ir construyendo, ir validando si la idea tiene pies, ¿no? Y ejecutar de tal forma que en menos de un mes puedas tú comenzar a generar ingresos de ahí, ¿no? Entonces, esto también derriba la idea de que necesitas muchísimo tiempo para generar ingresos, ¿no? O que puedes, el primer año, la clásica frase de que la mayoría de las veces cuando emprendes o cuando inicias un negocio, el primer año van a ser puras pérdidas, ¿no? Eso tampoco es cierto. Si lo haces correctamente, realmente puedes comenzar a generar ingresos mucho antes de eso, mucho antes del año, incluso ser rentable desde el principio, ¿no? Todo depende obviamente de qué producto estamos hablando y todo, pero es otra, digamos, es una forma de ver los negocios que me gusta mucho, de que no necesitas ser un gigante, no necesitas levantar millones de dólares. Y esto pues va en contra tal vez o como que quita un poco del reflector a la narrativa clásica de que necesitas tener estudios universitarios de posgrado, ¿no? En Harvard, en Stanford, etcétera, en el MIT para emprender y para tener un negocio. O sea, como que la narrativa y lo que sale en las revistas normalmente son personas así, ¿no? De que pues tuvieron privilegios desde niños, ¿no? Y tuvieron estudios universitarios en las mejores escuelas y después vienen y tratan de hacer su empresa, pero como tienen contactos, levantan capital, etcétera, etcétera, y se convierten en unicornios y todos son felices, ¿no? Eso, aunque ocurre muy poco, la verdad. La mayoría de las veces los negocios empiezan con muy poco capital, orgánicamente a crecer, y desde mi punto de vista es la forma más efectiva de lograrlo. Y también la tal vez más discreta, ¿no? Y tal vez por eso no salen las revistas ni hablan de eso en la televisión, porque no es sexy, no levantas millones y millones de dólares, no sales en las revistas, no sales en Forbes, ¿no? Por ejemplo, pero es muy efectivo, ¿no? Y para quienes no nos interesan los reflectores ni la fama, ni ese tipo de cosas, sino realmente tener resultados, creo que este approach de construir fuentes laterales de ingresos de manera muy eficiente, con escalabilidad, sí, ¿no? Pensándola así, o sea, para escalarla tal vez, pero no necesariamente, no necesariamente tenemos que construir unicornios para tener éxito, ¿no? Y es lo que mencionaba en el video pasado. O sea, a veces nos la pintan como que necesitamos tener una empresa gigantesca con miles de empleados y todo para ser un emprendedor exitoso, y la verdad es que no es así, ¿no? Puedes hacerlo con muy poco capital, incluso tener un equipo muy pequeño de personas, incluso no tener ningún empleado, ¿no? Y usar VAs, o sea, Virtual Assistants o freelancers, o simplemente tú hacerlo todo si quieres, ¿no? Todo depende de qué tanto te quieras involucrar, pero hay 1001 formas de hacerlo. Entonces creo que vale la pena leer este libro de Side Hustle si tú tienes la idea de crear ingresos laterales, ¿no? a tu ingreso actual. Y considerando que la mayoría de la gente en México gana menos de 20,000 pesos, la gran mayoría, yo me atrevería a decir, incluso con base en estadística oficial, que más o menos nada más el 3% de la población gana más de 20,000 pesos, 2 o 3% de la población, si bien nos va. Entonces, con mayor razón, creo que es importante entender cómo funcionan los negocios, cómo podemos emprender con poco capital, porque en la medida en la que lo hagamos y lo comprendamos, vamos a tener muchas más probabilidades de romper ese círculo vicioso, ¿no? Y realmente empezar a construir ingresos sustentables de manera paralela, semipasivos incluso, que den empleo a otras personas también y que creen riqueza para nosotros y para nuestra sociedad en general, ¿no? Aquí se trata de eso, ¿no? De generar riqueza. Entonces, pues creo que vale
oro este libro para entender esto y que se nos quede bien metida en la mente que es posible, ¿ok? El tercero que te quiero compartir es Crushing It, de Gary Vee. Es muy famoso ya Gary Vee. Yo cuando lo empecé a leer, pues no era tan popular en redes sociales, pero siempre su narrativa me gustó mucho y me sigue gustando en cuanto a su mentalidad de hustling, ¿no? O sea, de siempre estar creando cosas, siempre buscar pues, nuevas formas de generar valor, de aportar a los demás y de no dejarnos vencer por la adversidad, ¿no? Gary Vee realmente no nació en la opulencia, no nació siendo millonario, es un inmigrante, ¿no? que nació en lo que era la Unión Soviética y llegó a Estados Unidos con sus papás cuando era muy chiquito y pues básicamente persiguiendo el sueño americano, ¿no? Sus papás tuvieron un negocio de licorería, ¿no? Básicamente vendía licores, vinos y licores, y eso se dedicó a él, ¿no? De joven, empezó a crecer su empresa familiar y en el camino aprendió muchas cosas. Entonces, él me cae muy bien porque es una persona que vino desde abajo, ¿no? Que no es una persona que realmente la tuvo sencilla, ¿no? Y que ha aprendido y que muchas veces lo ha hecho a golpes, pero que es muy abierto y no le importa, a lo mejor es a veces políticamente incorrecto en lo que dice, pero creo que aporta mucho, ¿no? Y le podemos aprender bastante. Y de hecho yo creo que gran parte de los pues de los gurús, ¿no? De negocios que hay aquí en México, ¿no? O que se autodenominan gurús de negocios, básicamente replican la información de Gary Vee, ¿no? Y tal vez la tropicalizan un poco y es eso, ¿no? Pero yo prefiero irme a la fuente, ¿ok? Al original y al que sigue creando e inspirando a muchas personas con contenido muy bueno. Entonces, de hecho, Gary Vee lo puedes encontrar en prácticamente cualquier red social, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, donde tú quieras, ¿no? Y creo que aporta mucho. Entonces, en este libro básicamente habla de cómo los emprendedores construyen sus negocios. Y también comparte bastantes historias de gente que lo ha logrado. Entonces, si te das cuenta, tanto los libros de Chris, el de 100 Startup y Side Hustle, y este de Gary Vee, la idea es que tengas ese bagaje de decir, bueno, no importa si ahorita gano 10,000 pesos en mi chamba, si no tengo una familia millonaria, si no fui al MIT, ¿no? Es más, no tengo ni una carrera universitaria, ¿no? Todo eso no importa, ¿ok? Y estos libros te van a dar esa certidumbre, esa certeza de que tú también puedes lograrlo, ¿ok? Tú puedes construir un negocio exitoso, siempre y cuando conozcas y aprendas constantemente sobre cómo lograrlo, porque al final de cuentas esto no es ciencia nuclear, no es algo que es un secreto que solamente te enseñan en las universidades y que solamente los cuates que tienen maestrías y posgrados por aquí por allá o que nacieron millonarios porque su familia era ya de dinero lo pueden hacer. No, todos podemos, ¿ok? Entonces los libros de Gary Vee y de Chris creo que te pueden ayudar mucho a cambiar esa mentalidad que tenemos la mayoría de las personas o que en algún punto tuvimos y enfrentar o confrontar ese status quo y realmente tener éxito, ¿no? Económico y también en todos los ámbitos. El libro que sigue en inglés se llama The Deep y en español es El Abismo y es de Seth Godin. Seth Godin es para mí uno de los más grandes autores que existen actualmente de marketing y pues sus libros en general. No hay libro malo de Seth, he leído varios. Pero bueno, aquí te voy a mostrar bueno, de hecho son 3 los que te voy a mostrar en esta lista. El primero de ellos es este del Abismo o de Deep, en donde habla de que todo lo que hacemos en la vida, todo lo que queremos lograr en algún punto, por ejemplo, cuando aprendemos algo nuevo, no sé, tocar la guitarra o andar en patineta, ¿no? Al principio nuestro avance es rápido, o sea, lo básico es fácil de dominar. Por lo menos no te vas a tardar años, ¿no? En hacerlo. A lo mejor en un par de semanas puedes tener un avance bastante rápido, pero ya para volverte pro, ¿no? Para realmente avanzar y quedar en el top de esa disciplina o de esa
esa industria o lo que tú quieras, necesitas cruzar un abismo. Ese abismo es, pues, lleva tiempo, lleva mucho aprendizaje, incluso fracasos en el camino. Es algo que todos los que quieren llegar a ser los mejores en su industria tienen que lograr, o sea, tienen que pasar por ahí. Entonces, la certeza de que existe ese dip, que es normal, que existe en todos lados, creo que nos puede generar una mentalidad mucho más asertiva para enfrentar los obstáculos que se nos presentan, ¿no? Y es por eso que muy pocos lo logran, muy pocos llegan al otro lado del abismo, ¿no? Porque se quedan ahí, en el abismo, porque no saben que es algo que pasa, es algo normal, es algo natural y pues es parte de la vida incluso, ¿no? En todos los ámbitos. Y bueno, creo que entonces te puede ayudar a no rendirte tan fácilmente cuando enfrentas obstáculos, ¿ok? Eso es lo que me gusta mucho. Este es un libro pequeño realmente. El siguiente libro de Seth que te quiero mostrar en esta lista es Tribes, que en español es Tribus. Y bueno, este libro me inspiró para crear la comunidad de Adiós a tu Jefe, básicamente. Entonces habla de por qué necesitamos líderes, por qué la gente tiende a seguir a las personas que los inspiran y cómo tú puedes convertirte en un líder también, y porque eso es algo que se puede aprender, ¿no? Muchas veces pensamos que los líderes nacen y no se hacen. Yo creo que los líderes se hacen y los líderes se hacen todos los días, o sea, es un proceso continuo, ¿ok? Tú a lo mejor puedes tener mucho éxito en un punto de tu vida, pero si no sigues creciendo, vas a dejar de evolucionar y vas a dejar de aportar valor a tu audiencia y se va a ir con otra persona que lo haga mejor que tú, ¿no? Entonces, al final de cuentas, no se trata de ser líder por serlo nomás, ¿no? Sino debe de haber un propósito. Y ahorita vamos a hablar de otro libro donde hablamos de eso del propósito, ¿no? Pero bueno, creo que Seth aquí explica muy bien por qué es importante que tú lideres, ¿ok? Que tengas una comunidad detrás de ti y cómo puedes lograrlo de la forma correcta. Y es que no nada más se trata de tener followers o seguidores, ¿no? No se trata de tener nada más suscriptores en YouTube, ¿no? Muchos piensan que las personas que tienen cientos de miles de suscriptores en sus canales ya son líderes per se, y no es así. O sea, ser líder no nada más se trata de suscriptores o de followers o de likes, va mucho más allá, ¿no? Ser líder implica tener, o sea, ser congruente entre lo que dices, lo que haces, aportar valor desmedido a tu comunidad y seguir evolucionando, ¿no? Y tratar o hacer lo más posible para que tu comunidad vaya creciendo de manera tal que crees nuevos líderes dentro de tu misma comunidad y entre todos ayuden a crecer al resto, ¿no? Es algo bien padre verlo ya en la realidad. Yo cuando leí este libro dije, bueno, suena muy bueno, suena muy padre, pero realmente ya verlo en físico, o sea, en la vida real es maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, ya, lee este libro y ya, punto, ¿ok? Ok, vamos a avanzar con Linchpin. Creo que en español se llama Eres indispensable, así como pregunta. Y bueno, menciona Seth que en este mundo en donde todos los puestos de trabajo son, o sea, las personas que son empleadas son fácilmente reemplazables, son como básicamente bloques, ¿no? en una máquina inmensa. Necesitamos convertirnos en alguien indispensable, es decir, hacer cosas, crear, seguir creciendo como personas y construir alrededor de nosotros mismos de tal forma que nos volvamos indispensables, que nadie pueda replicar lo que nosotros somos y hacemos. De esa manera vamos a hacer, ¿cómo le podríamos llamar? Pues que no te pueden despedir, ¿no? O sea, nadie te puede despedir de tu propio trabajo y que nadie más puede hacer, ¿no? Y por otro lado, pues vas a encontrarte tal vez, ojalá, como una persona inempleable. ¿Qué es esto? Que no te pueden emplear, que ya generas ingresos tales que ninguna empresa te puede pagar lo que tú requerirías o que estarías dispuesto a aceptar a cambio de ser un empleado de ellos, ¿no? En ese punto en donde estás fuera de mercado totalmente y que
pues básicamente nadie te contrataría por lo que tú estarías dispuesto a cambiar tu carrera como emprendedor o como solopreneur o como lo que tú quieras, a cambio de ser un empleado de una empresa, pues estás ya del otro lado, pienso yo. O sea, eso también indica que eres capaz de pues, generar ingresos por tu cuenta, tales que no necesitas de ningún empleo. Al contrario, más bien, tú eres quien está creando empleos, ¿no? Y esa es una fase maravillosa que espero que todos ustedes lleguen a cruzar, ¿no? El siguiente libro se llama Empieza por el porqué. En inglés es Start with Why. Y bueno, es de Simon Sinek, si no me recuerdo. Este libro, Simon explica en él por qué antes de iniciar nada necesitamos saber por qué lo hacemos. Suena obvio, pero la mayoría de la gente no lo hace, no se lo pregunta. Y simplemente se pone a hacer las cosas, por ejemplo, un negocio, lo que sea, sin realmente cuestionarse por qué lo están haciendo. Y creo que es muy importante sentarnos a pensar el por qué, ya que de eso dependerá hacia dónde vamos, ¿no? Y qué tanto realmente lo vamos a disfrutar. E incluso si vamos a tener o no éxito en ese camino. Yo creo que o sea, más que el dinero, hay que perseguir el generar un impacto positivo en la gente y hacer cosas que realmente importen. Cosas que realmente te importen a ti. O sea, cosas que para ti sean importantes. Y que realmente te sientas pleno de lo que estás haciendo. O sea, que sea un motor que te impulse. Bueno, al final de cuentas, esa razón o la respuesta a esa pregunta la tiene que responder cada persona. Cada quien tiene una respuesta distinta y pues en este libro tú puedes llegar a esa respuesta por tu cuenta, ¿no? Pero bueno, cada quien tendrá su por qué, pero es importante tenerlo claro, ¿no? Desde el principio. Y por eso te recomiendo que leas este libro. El que sigue se llama The 4-Hour Work Week o La Semana Laboral de 4 Horas, que es un libro ya clásico, es del 2009. Y bueno, aquí pues Tim Ferriss nos explica cómo escapar de la vida de 9 a 5, o sea, el mundo godín, ¿no? Ser un nómada digital si lo queremos, vivir donde queramos y desde ahí seguir generando ingresos y ser un nuevo rico, básicamente, ¿no? Es lo que dice en su portada. Entonces nos comparte varias estrategias que él siguió en su momento para generar ingresos paralelos, ¿no? Ingresos pasivos o semipasivos y que le permitieran movilidad, ¿no? Este libro a mí me dejó claro que sí era viable construir negocios online de manera simultánea a mi empleo y que era viable construirlo sin tener que estar presente físicamente, ¿no? Gracias al Internet. Y pues a lo mejor varias de las ideas y conceptos que menciona aquí Tim ya no son tan ejecutables hoy en día porque ha evolucionado la tecnología o el mercado o la industria de freelancing ha cambiado, pero creo que es muy relevante todavía en gran parte de su contenido y creo que si quieres pues salir del mundo godín, ¿no? Yo creo que es un libro que debes de leer sí o sí. Ahora comenzamos con el primero de 3 libros que me gustan mucho de Mike Michalowicz. Mike es un autorazo, a mí me gusta mucho cómo escribe, muy claro, muy conciso y muy inspirador. El primero de estos 3 que te voy a compartir en esta lista es The Toilet Paper Entrepreneur, que es algo así como el emprendedor del papel de baño. Y como su nombre lo indica, bueno, el título lo indica, habla de que es una guía para que puedas tú tener éxito en los negocios, aun cuando ya se te está acabando el rollo del papel, ¿no? O sea, la imagen de la portada es muy clara, este papel que se está terminando, o sea, es la clásica escena en donde estás en el baño y te das cuenta ya cuando terminaste y quieres limpiarte, te das cuenta que le quedan 2 cuadritos y medio al papel, ¿no? Y el tercero, bueno, el 2 cuadritos y un cuarto, ¿no? Porque el primer cuadrito está medio pegado al rollo y el último está medio roto del anterior que dejó el papel ahí sabiendo que el próximo no iba a poderse limpiar bien, ¿no? Y esa escena la toma Mike como una analogía para explicar su tesis, ¿no? O sea, su argumento.
es que necesitas arrancar con lo que tienes, ¿no? Y como puedas, y puedes realmente, digamos que exprimir al máximo tus recursos. Y eso es desde su punto de vista, y yo coincido en que debes de ser lo más frugal, lo más eficiente posible cuando inicias sobre todo tu negocio para que maximices la probabilidad de éxito, ¿no? O sea, realmente cuidar el dinero como si fueran los últimos 2 cuadritos del papel de baño que te quedan, ¿no? Así tal cual. Entonces, yo creo que es muy divertido este libro, es muy, muy, muy padre de leer, muy fluido, o sea, realmente se va como agua. Y en general todos los libros de Mike, ¿no? Entonces, esa mentalidad de ser muy, muy cauteloso cuando emprendes, que nunca descuidar el dinero, ¿no? Que es al final de cuentas la sangre del negocio y lo que te permite crecer y seguir operando, pues es fundamental, ¿no? Y es que lo que pasa es que muchas veces cuando la gente emprende empieza a gastar en tonterías, ¿no? Y piensa que el flujo del negocio pues va a ser suficiente para lo que ellos quieran, incluso para pagarse sueldazos y todo, ¿no? Desde un inicio. Y bueno, yo creo que en parte por eso es que hay tanto índice de mortandad en nuevos emprendimientos, ¿no? Porque la gente no entiende eso, no entiende que lo más importante es que el flujo de efectivo sea positivo, ¿no? Y bueno, al final creo que vale oro también este libro de Mike, les repito el nombre, de Toilet Paper Entrepreneur. En español no sé si se encuentra este libro, ojalá, pero no lo encontré. Ok, el segundo de Mike en español se llama El Gran Plan. En inglés me gusta más el título porque se llama The Pumpkin Plan. ¿Qué es The Pumpkin Plan? Es una calabaza. Pumpkin es calabaza, ¿ok? ¿Y qué pasa con las calabazas? Bueno, pues resulta, nos cuenta Mike, que hay torneos internacionales de cultivos de calabazas gigantes. Algo que nunca se me hubiera ocurrido o que no sabía que existía, pero si buscas en YouTube vas a encontrar estos concursos que realmente, pues obviamente va a ganar el que cultive la calabaza más grande, ¿no? Y hay calabazas que llegan a ser el tamaño de coches, ¿no? De no sé, de un bochito o así, de ese vuelo, ¿no? Hay gente adentro parada, o sea, es algo ridículo, ¿no? O sea, no me explico cómo es que pueden crecer así sin meterle ahí, pues ya sabes, ¿no? Genética y, o sea, no sé, fertilizantes y todo eso. No, aquí se trata de calabazas cultivadas 100% de forma natural, sin agregarle esteroides a las cosas, ¿no? Entonces, eso lo hace más complejo, obviamente, y el secreto aquí, lo que menciona Mike, es que la gente que se dedica a esto, el reto, o más bien el truco es en irle quitando a las calabazas que ven que tienen más potencial. O sea, primero ven de las calabazas que hay ahí, desde chiquitas dicen esta como que está más grande, se enfocan en esa y quitan todo lo demás que está alrededor. Quitan la maleza, quitan las otras calabazas para que no le roben los nutrientes de la tierra, ¿no? Para que no les robe el agua, no le roben agua y nutrientes, ¿no? Entonces, el reto aquí es seguir limpiando la maleza que crece alrededor de la calabaza y no dejar que ninguna otra planta llegue a quererle robar agua y nutrientes y todo esto, estas cosas, y con el tiempo resulta que crecen gigantescas, ¿no? Entonces usa esa analogía para crear este libro. Entonces, ¿qué pasa? Ya si lo traducimos a los negocios, pues básicamente se trata de enfocarte, ¿ok? De enfocarte en una sola cosa que haces extremadamente bien y construir un negocio alrededor de eso y evitar que pues otras ideas, otros productos que a lo mejor podrían ser buenos features para tu solución te quiten recursos para poder mejorar en lo que tu negocio es mejor haciendo. Entonces, nos da esa mentalidad de no dejarnos distraer, ¿no? De enfocarnos y de ser consistentes y de esa manera diferenciarnos de los competidores. Y bueno, ahí te lo dejo, ¿no? Por si quieres emprender, creo que también este es indispensable. La ganancia es primero, es el tercero de esta lista de Mike. Bueno, de los 3 que te voy a compartir aquí de Mike Michalowicz.
La ganancia es primero, se llama. The Profit First, ¿no? Así se llama en inglés, Profit First. Y es tal vez el libro más famoso de Mike, porque creo que es el más vendido, ¿no? Pero pues al final creo que todos valen la pena, te digo, de Mike. Se basa o se enfoca en que tu negocio te tiene que generar dinero a ti primero. O sea, como que págate tú primero. O sea, me refiero a que el negocio se pague, ya sea a ti, bueno, como dueño, ¿no? O como emprendedor. Pero, o sea, que se pague a sí mismo. Me explico, que el negocio se pague a sí mismo primero y después le pague a todos los demás. Y es que en la práctica, la mayoría de las veces, el negocio le paga primero a todos, a los proveedores, a los empleados, no sé, los insumos que consumen, etcétera. Y al último, si sobra, se paga a sí mismo. Entonces el approach de Mike es, no, tienes que hacerlo al revés. Primero se tiene que pagar el negocio y después pagar el resto, porque de esa manera te vas a dar cuenta si tu negocio es rentable o no desde un inicio. Y es que si no es rentable, entonces hay que tomar acciones, ¿no? Pero muchas veces esas acciones se ven postergadas cuando no nos damos cuenta de que el negocio no es rentable, ya que al final de cuentas, si sale para gastar, bueno, más bien para pagar la luz, pagar el teléfono, pagar a los empleados, pagar a los proveedores, pues decimos, bueno, pues está siendo autosostenible, ¿no? O sea, ahí la lleva, por lo menos no estoy perdiendo, clásico, ¿no? Pues no, de hecho, sí estás perdiendo, hay un costo de oportunidad ahí, ¿no? Porque ese tiempo, ese esfuerzo que estás dedicando en ese negocio, bien podría ser empleado en otro que fuera tal vez mucho más rentable. Entonces, también es para tomar una decisión, ¿no? Si no sale para pagarte a ti, bueno, al negocio, si no le sale lo que está haciendo el negocio, no sale o no produce lo suficiente o no genera los ingresos suficientes para pagarse a sí mismo, para ser rentable, vamos, a pesar de todos los esfuerzos, entonces no vale la pena seguir con él, ¿no? Entonces, es un cambio de mentalidad, un shift ahí interesante que debemos de tener presente, ¿no? Y yo creo que es una gran aportación de Mike. Y bueno, continuando con la lista de libros, continuamos con The E-Myth Revisited. De libro en español se llama El mito del emprendedor, de Michael Gerber. En inglés es The E-Myth Revisited, se llama. Bueno, Revisited es porque es la versión pues como revisada o actualizada. En este libro Michael pues también nos puede romper bastantes paradigmas porque nos hace ver que la mayoría de las personas que tienen negocios pequeños, sobre todo, no son realmente dueños de negocios, sino más bien son autoempleados y son personas que trabajan para su negocio en vez de que su negocio trabaje para ellos. Entonces, primero hace esa distinción, ¿no? Para ver por qué. Al final de cuentas se trata de entender por qué la mayoría de los pequeños negocios no funcionan o mueren y qué hacer, ¿no? O sea, ya cuando te dejas, o sea, te queda claro eso, entonces ya avanza al siguiente punto en donde te dice, pues, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Qué puedes hacer tú para no convertirte en un autoempleado de tu negocio, sino más bien convertirte en dueño de negocio? Y pues lo explica de manera muy clara. Básicamente, al final de cuentas, te enseña o te explica cómo puedes tú convertir tu negocio desde el inicio, pensarlo para que tú lo puedas vender incluso, o sea, que opere sin ti. Y es que en la medida en la que operes, o sea, los negocios jalen sin que tú estés interviniendo directamente y que puedas capacitar a alguien para que haga tu trabajo, te vuelvas totalmente reemplazable, vamos. Entonces ahí sí estás construyendo un negocio, estás construyendo una empresa sustentable y sobre todo, pues ya que realmente te deje hacer otras cosas, ¿no? Que no te conviertas en un esclavo de tu negocio. Y es que tristemente la mayoría de las veces no es así, ¿no? Más bien es al revés. O sea, el dueño del negocio, ¿no? Entre comillas, si no va a trabajar, si no hace lo que tiene que hacer todos los días, porque nadie más lo puede hacer de acuerdo a cómo fue estructurado el negocio, pues no jala y no produce,
¿no? Entonces ahí pues te puede dar un cambio de mentalidad bastante bueno para poder ir pensando qué cosas puedes ir delegando, qué cosas puedes dejar de hacer tú como dueño de negocio y enfocarte únicamente en las cosas que realmente aportan valor a la empresa y que nadie más puede hacer más que tú. Por ejemplo, ventas, ¿no? Las ventas del negocio o bien el levantar capital o las funciones más importantes y estratégicas, ¿no? O simplemente contratar y despedir, ¿no? Porque a lo mejor tal vez esa es una de las chambas más fuertes y más duras que puede tener un dueño de negocio, ¿no? Y más importantes. O sea, ver a quién subes al barco por un lado y por otro a quién sacas del barco. Porque de eso depende la salud de la empresa y su éxito futuro. Ok, en fin, o sea, creo que con eso te doy un resumen del libro, pero creo que no está de más que te lo eches también. Si tienes un negocio pequeño o quieres emprender y no quieres caer en esa trampa, ¿no? De convertirte en empleado de tu propio negocio. Y bueno, vamos con el penúltimo de la lista, que es un libro de Keith Cunningham que se llama El camino menos estúpido. O en inglés, más bien se encuentra como en inglés, pero creo que no está en español. En inglés se llama The Road Less Stupid. Y bueno, básicamente es un libro en donde Keith nos da pues haz de cuenta que te sientas con él a platicar y te da consejos, ¿no? Es un tipazo, Keith. Una persona que en sus palabras, con la forma en la que se expresa, denota una gran sabiduría y mucho sentido común. Entonces, creo que es alguien del cual podemos aprender muchos. Y no me crean, no me crean al 100, pero por ahí dicen que Keith Cunningham es el verdadero padre rico de Robert Kiyosaki, ¿no? O sea, realmente él es el padre rico del cual Robert tomó todos sus conocimientos, todos sus conceptos o la mayoría y básicamente se los plagió y pues de ahí hizo su libro de Padre Rico, Padre Pobre, pero en realidad el que le enseñó todo eso fue Keith. Eso dicen, no me consta, pero bueno, si lo googleas tal vez encuentres ahí y ahí compartes el chisme, ¿no? El caso es que Keith nos dice en este libro que para tener éxito financiero, etcétera, no se trata tanto o no es tan importante como uno llegaría a pensar, o tal vez pueda pensar, el generar muchos ingresos, ¿no? O sea, tener muchísimos ingresos. Que dice que lo más importante no es eso, sino no cometer estupideces. O sea, en la medida en la que cometas menos errores a lo largo de tu vida, vas a ser más próspero. Y es que a lo mejor estás generando muchos ingresos, pero cometes una serie de errores o un error o dos errores que te pueden costar muchísimo tiempo y muchísimo dinero y que recuperarte de esos golpes te va a quitar años tal vez que pues superan con creces todo lo que hubieras generado en ese periodo, ¿no? O sea, a lo mejor lo que dices, te sale más caro los errores, incluso más caro que lo que generas, ¿no? En años tal vez. Entonces el approach de Keith es que te sientes a pensar, que tomes decisiones racionales, o sea, realmente meditadas, que evites tomar decisiones basándote en las emociones y en momentos de, pues, podríamos llamarle de enojo o de tristeza, o sea, en donde haya un componente emocional, ¿no? Entonces menciona, pues nos da varios consejos, ¿no? Para no cometer estupideces, básicamente, y de esa manera no autosabotear nuestro éxito, ¿no? El mucho o poco éxito que tengamos en nuestra vida. Creo que es un approach muy distinto a lo tradicional y que no había yo leído en ningún otro lado. Entonces creo que es importante tenerlo presente. Y bueno, ya para terminar esta lista, el último título que te voy a compartir es el método Lean Startup, o bueno, en español, ¿no? Se conoce así, lo puedes encontrar como el método Lean Startup y en inglés nada más así, The Lean Startup, ¿no? Y bueno, básicamente trata de, o sea, digo, para quien estudia ingeniería industrial o conoce procesos de producción, etcétera, recordarán el método de Lean Manufacturing que fue inventado por Toyota y que básicamente trata de ser muy eficiente en la producción, ¿no? O sea, producir con el mínimo de inventario para eficientar
todo el proceso, a minimizar costos, minimizar tiempos y por ende, pues ser mucho más eficiente. Ese enfoque lo traduce Eric Ries, lo toma, o sea, ese concepto lo toma y lo plasma en los negocios, ¿no? En las empresas que quieren empezar, que son startups y que van iniciando. Entonces, él menciona varios conceptos y varias metodologías para ser muy esbelto, ¿no? Porque lean significa esbelto tal cual. Entonces, ser esbeltos desde el inicio para ser muy eficientes, quitarte toda la grasa básicamente, ¿no? Como negocio, para poder tener muchas más probabilidades de éxito y sobre todo poderte adaptar rápidamente a los constantes retos que te presenta el ser emprendedor. O sea, el pivotear, por ejemplo, eso de pivotes en el mundo del emprendimiento significa que tú a lo mejor tienes una idea, un producto que tienes en mente lanzar y en el camino te das cuenta que no va por ahí, que la gente no quiere eso, que quiere otra cosa o no sabes qué quiere. Entonces, ¿qué haces? Pivoteas. Pivotear es pues como en el básquetbol tal cual, ¿no? Que tienes un pie plantado en el suelo, no lo puedes mover ese pie, pero puedes girar sobre él, ¿no? O sea, ese giro sobre el eje de tu pie que está fijo en el piso, ese pivote justamente es a lo que se refiere con pivotear en un emprendimiento. Es decir, dar como un giro a las cosas para probar y ver por dónde puedes tener éxito, ¿no? Es intentar una y otra vez. Esos mini pivotes, nos dice Eric, son importantes para realmente ir entendiendo, ir comprendiendo qué es lo que quiere la gente, qué quiere el mercado. Y uno de los principales, tal vez, aportaciones de Eric también es el famoso MVP o el Minimum Viable Product, que es el producto mínimamente viable. Es decir, lanzar lo antes posible al mercado una versión beta, una versión, digamos, de prueba o muy básica de lo que tú realmente quieres venderle a la gente ya, según tú, ¿no? O sea, pero que no te esperes hasta que ya tengas una versión, digamos, 100% lista, ¿no? Sino que lances una versión bastante escueta tal vez o muy básica de tu producto para que la gente lo conozca y puedas tú realmente obtener feedback del mercado, que es lo más importante para ver si estás bien, si es lo que realmente quiere el mercado o no, en vez de estarle dedicando tantos recursos a algo que tal vez cuando salga al mercado no es lo que la gente quiere, ¿no? Entonces, es muy, muy importante eso y creo que la gran mayoría de las veces la gente no lo hace en el emprendimiento y por eso fracasa muchas veces, ¿no? Le dedica mucho esfuerzo, mucho tiempo y recursos, vamos, a lo mejor a una idea, un producto que no era lo que la gente quería en primer lugar, ¿no? Y bueno, ya para terminar, nada más te quiero recomendar que te unas al grupo de Telegram de Adiós a tu Jefe, por supuesto, pero pues que también te unas al canal de Telegram. No es grupo, es un canal que se llama Glosario de Inversiones. Te voy a dejar el enlace acá abajo y es administrado este canal por mis amigos de Ahorro, Inversiones y Fortuna. También te voy a dejar el enlace a su grupo de Telegram, ese sí es grupo, en donde puedes tú comentar y todo. Pero bueno, el punto es que el Glosario de Inversiones es un canal en donde te van a mandar constantemente contenidos y ahí hay mucha información bien valiosa de, por ejemplo, otros libros recomendados, de películas recomendadas, podcasts, audios que graban y que comparten, episodios de podcast, ¿no? O lives que se llevan a cabo de vez en cuando. Entonces, si te interesa todo esto de seguir aprendiendo y obtener más recomendaciones de libros, creo que te va a interesar mucho el contenido del Glosario de Inversiones en Telegram, ¿no? Para quienes ya llevan tiempo siguiendo el Adiós a tu Jefe, saben que esta lista ha ido evolucionando con el tiempo. Entonces, en el enlace que te voy a dejar en la descripción, que es adiosatujefe.com/los mejores libros de negocios, puedes ir y consultar esta lista completa y en el futuro también puedes ir ahí por si la actualizo, ahí tengas la lista más actualizada. Y bueno, la idea no es que leas todos los libros, ¿no? O sea, obviamente sería muy bueno que lo hagas, pero entiendo que muchas veces no da la vida o no, a lo mejor no tienes muy, muy engranado aún el hábito de la lectura. Pero si quieres comenzar con alguno de ellos, yo te diría, métete a Amazon en los enlaces que te dejo, chécalos y con lo que aquí te comenté, pues elige uno o dos que te llamen la atención y léelos a tu paso, pero de manera consistente, ¿no? Yo creo que vale la pena ponerte un deadline, o sea,
mínimo podrías ponerle, ¿no? Por ejemplo, me voy a echar un libro de esta lista en este mes, o sea, en los próximos 30 días, ¿ok? Ese tiempo límite que tú te vas a poner te puede ayudar a lograr leer esos libros, y si lees uno y luego te arrancas con el otro y luego el otro y así, pues vas a llegar al punto, como espero que llegues al punto en el cual ya leas porque quieres, ¿no? O sea, realmente porque ya es un hábito. Porque al final de cuentas el hábito de la lectura es una parte fundamental de la gente que tiene éxito en la vida en general, ¿no? No hablamos aquí nada más de dinero, sino en general, ¿no? Entonces, si no te lo inculcaron de niño, como a mí, ¿no? O sea, yo tampoco tuve el hábito de la lectura desde niño, pero sí, o sea, si es así, lo puedes crear, te lo puedes inculcar a ti mismo, no hay pretextos, ¿ok? Entonces, bueno, por eso mencioné lo del deadline. Yo creo que es importante para que te presiones, ¿no? A ti misma o a ti mismo y pues realmente tomes acción, ¿no? Y aprendas de estas personas que son para mí un referente, cada uno en su industria, y que he aprendido muchísimo de ellos, ¿no? En fin, te agradezco muchísimo tu atención. Nos estamos escuchando muy, muy pronto. Que estés muy bien.